En la universidad, uno aprende a ignorar ciertas cosas, detalles que a simple vista no parecen importar. Pero para Alex, todo comenzó con un anuncio casi escondido en un rincón del pasillo, una invitación a un curso que prometía algo diferente. Para Alex, el tercer año en la universidad no era nada especial. Su vida se había convertido en una rutina de clases, estudios y pocas horas de sueño. Cuando vio un nuevo curso opcional en la cartelera del pasillo, apenas dudó en apuntarse. Necesitaba los créditos, y el título de la clase sonaba interesante: Historia y Sociedad Contemporánea. Parecía justo lo que buscaba para completar el semestre sin mucho esfuerzo. La universidad era su segunda casa. Alex se había acostumbrado al ritmo de clases, trabajos y café barato de la cafetería, y la novedad de ese curso parecía, de hecho, una suerte de refresco para su semestre. Cuando llegó el día, Alex buscó el aula al final de uno de los edificios más antiguos del campus. Entró y se encontró con un grupo pequeño de estudiantes, cada uno acomodado en su sitio, revisando sus notas o simplemente esperando. Todos tenían la expresión de cansancio típica de un lunes a primera hora, y él se sentó sin hacer mucho ruido, dejando que el resto del día siguiera su curso. Las primeras semanas transcurrieron sin mayores sobresaltos. La clase era interesante, y aunque no conocía a ninguno de sus compañeros, el ambiente era bastante cómodo. La mayoría del tiempo se limitaban a escuchar al profesor, un hombre de unos 50 y tantos años, de cabello entrecano y voz pausada, que solía perderse en detalles históricos y anécdotas que parecían no venir a cuento. La clase avanzaba sin prisa, y Alex comenzó a notar algunos rostros familiares entre los estudiantes, aunque no llegaba a conversar demasiado con ellos. Con el paso de las semanas, Alex notó algunos detalles que le llamaron la atención. A veces, llegaba con la sensación de que todos estaban ahí antes que él, como si el aula lo estuviera esperando, y siempre era el primero en salir de clase. Hasta que una tarde, después de una clase, Alex decidió quedarse unos minutos más para ordenar sus apuntes. Al levantar la vista, se dio cuenta de que era el único en el aula. Ni siquiera había escuchado a sus compañeros salir, y el aula estaba vacía. Sintió un ligero escalofrío, pero lo atribuyó a su cansancio. Guardó sus cosas y salió sin mirar atrás. Poco a poco, trató de socializar un poco más con algunos de sus compañeros. Un día, sin más, sugirió quedar en el bar de la universidad al terminar la clase, y varios asintieron. Quedaron en verse al anochecer, después de las actividades de cada uno, y Alex pensó que sería una buena oportunidad para conocerlos mejor. Sin embargo, esa noche pasó solo en el bar, mirando el reloj mientras los minutos avanzaban y el lugar se iba vaciando. Al día siguiente, les preguntó por qué no habían ido, pero ellos lo miraron, confundidos. «Estuvimos ahí, Alex», dijeron, mostrando vídeos divirtiéndose y comentando que él los había plantado. A partir de ese momento, la clase comenzó a parecerle algo diferente. Empezó a notar un olor extraño, un aroma sutil pero persistente que lo seguía aún fuera del aula. Al principio, pensó que venía de los viejos materiales del edificio, pero después de un par de días, el olor comenzó a sentirse incluso en su ropa y en su propia piel, como si se hubiera impregnado en él. Cuando llegó el segundo semestre, Alex sintió que algo no cuadraba. Los temas que el profesor abordaba parecían repetirse, las mismas lecciones, las mismas diapositivas, los mismos ejemplos. Al principio pensó que tal vez era un repaso o una manera de reforzar el conocimiento, pero la repetición comenzó a incomodarle. Cuando trató de mencionarlo a sus compañeros, estos se limitaban a asentir en silencio, sin mostrar sorpresa ni inquietud. Era como si no notaran nada extraño. Una tarde, mientras prestaba atención a la clase, un grito desgarrador rompió el silencio. Alex giró la cabeza y vio una figura humana en el fondo del aula,
envuelta en llamas. Sus ojos se abrieron de par en par y su primer instinto fue ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Permaneció inmóvil, paralizado, mientras el grito se desvanecía y la figura desaparecía. Alex miró a sus compañeros buscando una reacción, pero todos lo observaban con la misma expresión vacía de siempre. «¿Qué te pasa?», le preguntaron, como si su reacción fuera desproporcionada o absurda. «¿No lo visteis?», contestó. «No vimos nada», dijeron volviendo la mirada al frente. A medida que pasaban los días después de una clase, se acercó al profesor para hacerle una pregunta, pero el hombre ni siquiera se volvió hacia él. Era como si no lo escuchara, como si Alex no existiera para él. Intentó una vez más, alzando la voz, pero el profesor lo ignoró por completo. Al terminar una de las clases, mientras Alex guardaba sus cosas, uno de sus compañeros se le acercó. Con una mirada llena de desesperación y en un susurro apenas audible, le dijo: «Ayúdanos». Antes de que Alex pudiera reaccionar, el compañero le pasó su teléfono y le indicó que descargara un vídeo. Alex, confundido, aceptó y descargó el archivo en su móvil. Cuando comenzó a reproducirlo, su rostro se congeló de terror. El vídeo mostraba al profesor cerrando las ventanas y rociando gasolina por el aula. En la grabación, el profesor encendía una cerilla y la lanzaba al suelo, provocando un incendio que devoraba todo a su paso, atrapando a los estudiantes en medio de las llamas. Sin dudarlo, Alex guardó su teléfono y salió corriendo del aula. Llegó al pasillo y se topó con un miembro del personal de limpieza. «Perdona, ¿sabes algo de la clase de Historia y Sociedad Contemporánea?», preguntó, tratando de contener su agitación. Lo miró con una mezcla de confusión y extrañeza. «Esa clase no existe. Esa aula fue clausurada hace años después de un incendio. Nadie ha vuelto a entrar allí desde entonces. Está cerrada». Alex giró la cabeza y vio con horror que la puerta del aula estaba sellada como si llevara años sin abrirse. «Pero yo he estado ahí», murmuró. Sin saber cómo procesar todo lo que había visto, llevó el vídeo a las autoridades universitarias. Al revisar las imágenes, el personal no tardó en llamar a la policía. El profesor fue detenido. Nunca se supo por qué lo hizo. Un día, mientras recorría el pasillo cerca del aula clausurada, levantó la vista y vio a sus antiguos compañeros mirándolo desde el otro extremo. Le sonreían, y un momento después, sus figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si al fin hubieran encontrado paz. Alex nunca entendió por qué fue el único en apuntarse a aquella clase. A menudo se preguntaba por qué solo él había tenido que vivirlo, como si esa experiencia hubiera estado destinada solo para él. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos que te harán temblar.